buenos días a todos. Esta actividad para ECOM 2020 se hace en el marco de las cátedras de Contabilidad Social y Ambiental. Vamos entonces a comenzar con la presentación de todas nosotras. Va a comenzar la doctora Luisa Fronti con el tema Revelaciones contables de efectos del cambio climático. Luisa, por favor, te escuchamos. ¿Cómo no? El tema es revelaciones, como lo anunció ya Graciela, revelaciones contables de los efectos del cambio climático. Y el temario que vamos a utilizar, o sea, registro de emisiones, protocolo de Kioto, principios del Acuerdo de París, registro MRV, diferencias registrales entre protocolo de Kioto y Acuerdo de París. Y esta primer parte fue elaborada basado en un trabajo que preparamos con la doctora Fernández Cuesta. Antes de comenzar con la filmina correspondiente, quería hacer una breve introducción al protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto concreta diversos instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto mundial, siendo los más significativos económicamente los mercados de permiso de emisión entre los países industrializados, los mecanismos de desarrollo limpio, los proyectos de inversión conjunta y el desarrollo de sumideros y depósitos. Entra en vigor el 16 de febrero de 2005 y se abren múltiples y atractivas posibilidades para las empresas pertenecientes a los 141 países que estaban en ese momento. El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente es generalmente reconocido por los más diversos investigadores y profesionales, dando lugar a una intensa actividad interdisciplinar a la que no es ajena la política tanto gubernamental como empresarial. La opción política elegida en su momento por la Unión Europea combina la actuación directa para corregir determinados desequilibrios ambientales con la aplicación de diversos mecanismos de mercado a fin de modificar el comportamiento de aquellos que provocan algún impacto ambiental negativo y significativo. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático entra en vigor el 21 de marzo de 1994 y ha sido ratificada por 189 países. Se desarrollan diversos acuerdos posteriores en distintos países. En sus anexos diferencia tres tipos de países. Lamentablemente, a ver. Ahí los estás viendo. Vamos ahora que los tres tipos de países son los países industrializados desarrollados, los países industrializados en proceso de transición a una economía de mercado, los países en vía de desarrollo. Los países industrializados desarrollados son los países de la Unión Europea. Estos países son los que más disfrutaron del bienestar que produce la revolución industrial que se produce en Inglaterra, y realmente son los que primero tienen que cumplir con todas las obligaciones del protocolo de Kioto. Tenemos que agregar también acá a Japón, a Nueva Zelanda, a Canadá, y realmente tendrían que haberse agregado otros países, pero como el protocolo de Kioto es voluntario, no se agregaron, y entonces solamente tomamos los países que están adheridos voluntariamente. Los países industrializados en proceso de una transición de mercado son aquellos países que realmente estaban detrás de la cortina de hierro y que estaban con un desarrollo bastante importante, y se pensaba que en el año 2008-2009 iban a tener también obligaciones. Lamentablemente el protocolo de Kioto termina en el año 2012 y no se llega a hacer esta transición. Y luego están, en tercer lugar, los países en vía de desarrollo. Lamentablemente, Argentina está ubicada entre países en vía de desarrollo que se adhirió al protocolo de Kioto. Digo lamentablemente porque yo siempre he pensado, cuando daba esto a los alumnos en el año 2005, que ya en el año 2008-2009 vamos a estar ya en un segundo o en primer lugar, dado que yo tenía gran confianza en que vamos a tener un buen desarrollo. Lamentablemente el protocolo de Kioto termina en 2012 y seguimos estando en países en vía de desarrollo. Pero estos países en vía de desarrollo, entre ellos Argentina, tuvieron una serie de beneficios, inversiones realmente muy importantes, muy importantes. Estas inversiones permitieron que en provincias como Córdoba, como Buenos Aires, como Santa Fe y Entre Ríos, se hicieran muchos mecanismos de desarrollo limpio, donde había, digamos,
donde se compraban equipos muy importantes que funcionaban tratando de que no hubiera gases de efecto invernadero, pero también equipos al final de línea. Y realmente todo esto ocurrió durante la época 2005 a 2012. Es decir, que fueron beneficios muy importantes para Argentina como para Brasil y para otros países. En el año 2007 yo voy a una conferencia a Brasil y me encuentro con que voy a dar un poco lo que ocurre en Brasil y un poco lo que ocurre en Argentina, pero luego terminé dando lo que ocurría en Brasil, porque en Argentina teníamos 28 proyectos, de los cuales ya 20 estaban prácticamente aprobados, y en Brasil tenían más de 100 proyectos aprobados. Yo creo que ellos realmente disfrutaron muchísimo de este mecanismo de desarrollo limpio. ¿Cuáles son los principales GEI, o los principales gases de efecto invernadero? Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono. También tenemos el gas metano, el óxido nitroso, pero yo diría que el protocolo de Kioto, los que trabajaban en el protocolo de Kioto, entiendo de que pensaron en los contadores y tenemos que nosotros transformar todas estas emisiones de gases de efecto invernadero después en dólares o en euros o en pesos. Y entonces realmente la medición del impacto se hacía equivalente a unidades de dióxido de carbono. ¿Cuáles eran las metas nacionales por países para el periodo 2008 a 2012? En general, reducir un 5% las emisiones de 1990. La Unión Europea pensó mejor, vamos a reducir un 8%, y realmente lo cumplió. Y España yo creo que cumplió un poco más. Yo estuve dando unos cursos en la Universidad de León en aquel momento, y España realmente estaba en una situación espléndida, había reducido muchísimo. Yo diría que ya en el año 2008, 2009, realmente tenía ya una reducción importante del dióxido de carbono. Es decir que digamos, principalmente las empresas de cerámica, que eran empresas pequeñas, de familias, que tenían un humo negro. Uno veía después yendo desde Madrid a Zaragoza o a Salamanca o a Pamplona, realmente que primero estaba el humo negro, y ya en el año, yo diría 2005, 2006, porque España empezó antes, ese humo se transformó en gris clarito y luego en un humo blanco. Y era hermoso ir desde la carretera y poder ver ese humo. Es decir, que además eso nos estaba diciendo, realmente estamos avanzando. Y eso me lo decían los españoles, realmente. Notamos de que ellos tienen mucha cerámica y realmente habían avanzado enormemente. Esto permitió una cooperación tecnológica mundial para reducir y absorber emisiones de GEI, y los instrumentos que se utilizaron, ya los comenté algunos: mercado de permiso de emisión, proyectos de aplicación conjunta, que era con los países digamos, que estaban en forma intermedia, y mecanismo de desarrollo limpio, que es el que más nos interesa, porque es el que se aplicó en Argentina. Dejémoslo de sumideros y depósitos, que nunca se llegó a aplicar estrictamente. Vamos entonces a ver cuáles son las actividades que producen problemas en el medio ambiente y cuáles son las que producen más problemas en el medio ambiente. Entonces tenemos las actividades energéticas, esto es importante: instalación de combustión, refinerías de hidrocarburos, coquerías, etc. Es decir, países como China, que realmente tenían mucha explotación realmente de carbón, tenían emisiones de gases de efecto invernadero que por suerte fueron después reduciendo. Pero realmente toda la combustión realmente traía problemas muy serios. Últimamente, tanto en este país como también ocurrió también en la India, se comenzó mucho con también la electricidad a través del sol y, digamos, otras técnicas que realmente beneficiaron. Así que este protocolo de Kioto movió el ambiente e hizo que muchas entidades cambiaran entonces los países de los cuales ellos se integraban. También es importante la producción y transformación de metales verdes, instalaciones de calcinación, sintetización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfurado, instalaciones para la producción de radio, de acero, etc. Las industrias minerales, instalaciones de fabricación de cemento, instalaciones de fabricación de vidrio, instalaciones para la fabricación, esto me interesa muchísimo para España, de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos refractarios, azulejos,
de cerámicos o porcelana, eso tanto para España como para Portugal. También en Portugal he estado dando conferencias con respecto a este tema, y ellos también me comentaban lo que habían avanzado con respecto a digamos, porque tiene una industria muy grande, una industria que es familiar, pero que lograron convencer a las familias de que era más importante hacer esto, dado que iban a tener menos costos en un futuro. Iban a tener quizás costos en un momento dado, pero iban a tener menos costos en un futuro. Bueno, hay otras actividades también, instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel, instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y cartón, y no estarían incluidas las instalaciones o parte de instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos. ¿Qué tenían que hacer las empresas para mejorar? Yo diría que realmente tienen que comprar mejor materia prima, tienen que pagar a más personal porque realmente iban a tener que utilizar más personal para que las cosas estuvieran mejor atendidas, pero lo más importante eran las inversiones en bienes de uso. Había un reconocimiento y obtención de beneficios futuros cuando se invertía en bienes de uso. Esto un poco es lo que convencieron a las empresas que trabajaban con cerámica. Había que hacer inversiones en equipos e instalaciones independientes o de final de línea. Es decir, que durante todo el proceso pudieran descontaminar o que por lo menos al final de línea se descontaminaran. Pero también se lograron inversiones en equipos e instalaciones integrados, que era una finalidad parcialmente ambiental. Pero lo más importante es que había inversión en equipos totalmente nuevos. BAT en inglés significa las mejores técnicas. Es decir, llegaron a aplicarse las mejores técnicas, algunas de las cuales aún llegaron a Argentina. Llegaron a Argentina y llegaron también a Brasil. Es decir, que esto fue prácticamente 7 u 8 años de una verdadera revolución realmente en el mundo. Que luego, bueno, en el año 2012, por distintos motivos, se acabó. ¿Cuáles eran los costos posteriores a la entrada en funcionamiento? Había amortizaciones y variaciones en la vida útil. Porque claro, muchas maquinarias que se había pensado que iban a durar 10 años, cuando viene todo esto nuevo, tienen que dársele de baja. Luego están las amortizaciones de las nuevas, que eran más caras que las anteriores. Mantenimiento de los equipos e incremento del valor del activo. Había un incremento del valor del activo. Variaciones en los valores de mercado. Es decir, que los productos tenían estas variaciones. Y luego está el tema, principalmente para las industrias petrolíferas, del desmantelamiento, de contaminación y restauración. Y por último, por penúltimo era el otro, los seguros ambientales, que realmente había que pensar que había riesgos, que realmente puede haber riesgos, estos riesgos van a traer problemas. ¿Cómo íbamos a volcar todo esto a los estados financieros? En principio iba a haber permisos asignados por el Plan Nacional de Asignación. Era un activo intangible, valorado a costo histórico, valor razonable. España nunca lo vendió, sino que realmente nunca les hizo comprar, sino que siempre se los dio en forma gratuita. Por consiguiente, lo que teníamos que hacer es editar permisos de emisión y teníamos la subvención oficial, que comúnmente se tomaba valor razonable, que es el valor de mercado en la Bolsa de Madrid. Es lo que se había establecido en España, el organismo RENAVE, que era el que controlaba todo este tema. Después teníamos un periodo de validez, 1 año. Entonces realmente, ahí durante ese año, la empresa, si veía que estaba trabajando muy bien, y le habían dado 2.000 o 3.000 toneladas de dióxido de carbono, y le parecía que podía vender, puesto que iba a emitir menos, podía venderlo. Es decir, no estaba prohibido venderlo durante el año. Capaz a mitad de año la empresa lo necesitaba, había gastado mucho, o también necesitaba para comprar mejores equipos para no tener que emitir tanto, entonces realmente vendía los permisos que le habían otorgado, estaba permitido, y ahí podía tener una pérdida o una ganancia. Pero comúnmente tenía una ganancia porque fueron aumentando el valor. Generalmente estuvieron entre 10 euros y 15 euros, aunque hubo un año en que hubo problemas que después puedo los comentar. Bueno, así que podían comprarse y venderse y tener una ganancia o una pérdida. Al cierre del ejercicio teníamos que reconocer la provisión, que es la cuenta que ellos utilizaban las normas internacionales, las normas de la Comunidad Económica Internacional, pero con las FRAC son las normas de la Comunidad Económica Europea, y utilizaban la palabra provisión para designar todo lo que había que otorgar.
lo que había que devolver. Lo que nos habían otorgado, lo devolvíamos. Y si necesitábamos, comprábamos. Y si nos habían dado de más, vendíamos y podíamos ganar realmente en las dos formas. Luego también teníamos que traspasar al resultado a la subvención oficial. La subvención oficial no iba directamente al resultado, sino que pasaba por patrimonio neto y después realmente volcábamos al resultado. Y si era necesario, y esto es más complicado, había que reflejar, esto le costaba mucho a mis alumnos, reflejar la revalorización de los permisos. Creo que les sigue costando, realmente es un tema más complicado. Al final del periodo de validez había que dar de baja los permisos y las obligaciones, es decir, que nosotros íbamos a acreditar permisos de emisión, íbamos a acreditar provisiones, y al entregar los permisos terminábamos ya con, generalmente, yo diría una ganancia, porque la cuenta de subvenciones comúnmente quedaba como ganancia, pero también podía haber una pérdida, porque recuerden que las multas, bueno, les comento que las multas eran de 40 euros desde el año 2005 al año 2008, y pasaron después a 100 euros desde el año 2008 al año 2012. Por eso si la empresa tenía que haber pagado multas, desde ya probablemente iba a tener pérdidas. Esto comúnmente se veía muy bien en los estados contables, y durante desde el año 2005 al año 2012, yo le hacía preparar a los alumnos distintas empresas españolas en las cuales realmente podían llegar a tener una idea muy clara de cómo habían trabajado en el tema. Bueno, como conclusiones del protocolo de Kioto y las circunstancias contables, decimos que hay una modificación de inversiones, planes financieros, ingresos, gastos y niveles de riesgo, ampliación de las posibles fuentes de financiación de los países en vía de desarrollo y los países en transición a una economía de mercado. Modificaciones en los presupuestos relativos de inversiones y de fuentes de financiación, tanto a corto como a largo plazo, con nuevas fuentes de financiación. Recuerden que realmente las empresas que tenían que aplicar el protocolo de Kioto trataban de hacer inversiones, principalmente quizás en el norte de África, también en Latinoamérica, vuelvo a decir, hemos tenido también muchas inversiones nosotros en algunas provincias, también en Brasil, también en India, también en China, realmente, es decir, que hubo una serie de inversiones, y yo diría cambió China realmente durante estos años del protocolo de Kioto. China, que tenía emisiones muy graves realmente, porque las emisiones que van a la atmósfera las compartimos todo el mundo, es decir, que todo lo que se hace mal en un país perjudica a otros. Yo diría que China tuvo un cambio, un vuelco enorme, porque realmente con las inversiones que vinieron de otras partes del mundo, comenzó a tener técnicas mucho más buenas, a dejar el carbón, a tener explotaciones ya sea con gas o con petróleo, que a pesar de que no son tan buenas, pues son mucho, mucho más buenas que la explotación de carbón. Así que esto modificó muchísimo. Entonces, modificaciones de presupuestos operativos con nuevos ingresos y nuevos costos. Cambios en la percepción social de las empresas, modificaciones en la información de los estados financieros obligatorios. Recuerden que había que colocar los permisos que habíamos comprado, los permisos que habíamos vendido, los permisos que teníamos porque teníamos las inversiones que habíamos realizado, se colocaban en notas, había notas interesantísimas. En empresas telefónicas yo recuerdo haber visto unas notas interesantísimas realmente, muy lindas. Lástima que no las guardé, porque sería importante haberlas volcado en ese momento. Es decir, yo diría que se veía muy bien qué inversiones habían hecho en distintos países del mundo y cómo realmente estaban rindiéndoles a ellos, es decir, porque cuando disminuían los gases de efecto invernadero en China, capaz estaban gastando alrededor de $4 por cada tonelada de dióxido de carbono. Cuando hacerlo esto mismo en países industrializados como era España, realmente llevaba quizás entre 8 y 10 dólares, es decir, que esto estaba costando mucho menos, que aún a veces 2, bien, es decir, estaba entre 3 y 4 dólares más o menos bajar en China, entre 5 dólares bajar en los países latinoamericanos, entre 4 y 5 dólares en países latinoamericanos. Todo esto realmente fue un beneficio muy importante para España y un beneficio importante para los países de universidad. Un aumento de la demanda de información contable ambiental voluntaria, que realmente, yo diría, está desaparecido. A mí me cuesta mucho
en los estados contables actuales poder ver qué es lo que están haciendo con respecto al tema. Tengo que ir mucho a las notas, sí, en las notas encuentro a veces, pero en aquel momento encontraba las cuentas permisos de emisión en notas, pero también estaba la cuenta permiso de emisión, estaba en el balance en la parte central. Bueno, con esto yo doy por terminada mi charla y confío en no haberlos abrumado. Muchas gracias, Luisa, por tu Gracias a excelente ustedes por presentación. escucharme. Bueno, yo voy a continuar con cómo siguió evolucionando el tema de los gases de efecto invernadero, o sea, todo el tema del cambio climático en relación con las registraciones y en relación con los nuevos acuerdos, porque, como bien comentó Luisa, desde 2005 el protocolo de Kioto que se implementó en Europa fue avanzando, pero en la comunicación ya de 2012, si bien habían habido logros, los logros se consideraron que no fueron lo suficientes. Y efectivamente a ese momento ya todos los mecanismos que preveía el protocolo de Kioto estaban en descenso. Así que había que construir algo distinto. Y ahí se firma el Acuerdo de París, pero esto recién es varios años después. El Acuerdo de París se firma en el 2015, se arma en el 2015, y de ahí en más, en este momento, estamos, digamos, en la era del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene distintos principios que no están en contraposición con lo que veníamos trabajando con el protocolo de Kioto, pero acá el cambio de enfoque se da en lo siguiente: el protagonismo. Ahora los países asociados son los verdaderos titulares de sus políticas y estrategias de desarrollo y coordinan sus iniciativas. Recuerden que bajo protocolo de Kioto había un acuerdo común de a dónde tenían que llegar. Había un acuerdo común, como bien lo mencionó Luisa, de reducción de gases de efecto invernadero. Bajo el Acuerdo de París, la titularidad de lo que hay que hacer pasa a cada país. Entonces, por eso tiene este principio de protagonismo. Luego, el principio de convergencia. Los donantes basan su apoyo general en las estrategias institucionales y procedimientos nacionales de desarrollo de los países asociados. Este principio de convergencia se liga con el anterior. Son los mismos países firmantes los que ponen en primer lugar sus estrategias y marcan cuáles son las reducciones que efectivamente pueden hacer. Y el siguiente principio es el de armonización. Entonces, dentro de esta armonización tiene que haber una transparencia, porque si bien, como dijimos antes, basados en los principios anteriores, los países son los que efectivamente impulsan sus propias acciones, hay una armonización general, porque lo que se pretende es la reducción a nivel global de los gases de efecto invernadero. Entonces, por supuesto, esto trae un acuerdo mundial de cómo hay que expresar, cómo hay que revelar los logros que se vayan teniendo. Y ahí vamos con una cuestión que es muy propia de este acuerdo, que es la gestión orientada a los resultados, ¿sí? Entonces, hay que administrar los recursos adecuadamente, y para la toma de decisiones hay que tener información. Y aquí lo que se busca es mostrar resultados. O sea, la medición tiene que ir ligada a mostrar resultados. Que esto fue, digamos, no sé si llamarla falencia, pero esto no ocurrió en el protocolo de Kioto.
Y el último principio de responsabilidad mutua, ¿sí? Entonces, tanto los que donan fondos como los que están asociados en la responsabilidad y en la ejecución de sus proyectos, tienen la responsabilidad de llevarlos adelante. Y esto hay que marcarlo, porque en lo que vamos a ver ahora a continuación, van a ver la importancia de cómo en realidad se tiene que registrar todo este movimiento de fondos y temas de realmente comprobar, medir los resultados que se obtienen. Entonces, es interesante comentar un proyecto que ha llevado adelante Colombia con fondos también destinados, en este caso por países europeos, para poder desarrollar un modelo que es un sistema de doble entrada para poder medir, revelar y verificar los flujos de financiamiento climático. Si bien esto, por supuesto, lo genera Colombia, lo genera y lo comparte con el mundo, ¿no? Entonces, el objetivo de este modelo es reunir la información dispersa en distintos portales del mundo y de Colombia, reunir la información para ver, bueno, cómo se va avanzando, cuáles son los proyectos que se están haciendo, cuáles son los proyectos a nivel país, cuál es el financiamiento que se recibe, a qué proyecto se asigna. Bueno, todo esto es este MRV, que es muy fácil de recordar porque es medir, reportar o revelar y verificar. Así que este es un modelo ya que está concluido en Colombia, está avanzado y Colombia ya está registrando sus acciones, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, dentro de este modelo. Entonces, fíjense, ¿a qué ayuda este MRV? Ayuda tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional a aquellos países que adopten el modelo, ¿no? Y entonces, en el ámbito internacional, ayuda a mejorar la confianza entre los países donantes y los países receptores, porque registra los flujos de financiamiento y la asignación de a dónde van esos recursos. Se puede, por supuesto, estimar el financiamiento recibido, proyectarlo, ver las brechas que hay de financiamiento, que hay necesidad de impulsar y no se tienen recursos para poder seguir en el flujo de recursos mundiales, sistematizar la información, ¿no? De forma que uno pueda ver, cualquiera en el mundo pueda ver cuáles son este flujo de informes de una manera, de financiamiento, de una manera que sea transparente, que sea comparable, y que en realidad esté expuesto, esté revelado al mundo desde cada país, porque recuerden que el país es el protagonista. Acá no hay una cuestión de metas mundiales, pero sí después se puede comparar entre países si todos usan el mismo sistema. Entonces, ahí la otra cuestión a nivel internacional es que se pueden comparar los cumplimientos de compromisos, o sea, porque recuerden que los países bajo el Acuerdo de París han manifestado cuánto pueden reducir y se han comprometido a 2030 a tener una determinada reducción. Esto se hizo en el Acuerdo de París y después, esta era una de las consignas del Acuerdo de París, y los países firmantes fueron manifestando a cuánto estaban dispuestos o podían, tanto con recursos propios como con recursos adicionales o financiamiento internacional, cuánto podían reducir. Bueno, y ahí también, por supuesto, se ven cómo
se interrelacionan los recursos a nivel de intercambio internacional. Y en el ámbito nacional se identifican, o sea, es un mapeo de todo el movimiento de proyectos y recursos. O sea que eso para la gestión nacional también es muy interesante. También se identifican las brechas, como dijimos antes, donde falta financiamiento, se puede planear y priorizar políticas para hacer un uso mejor, más efectivo, más eficaz de los recursos, y también identificar y estimar el financiamiento público otorgado, porque recuerden que aquí tenemos financiamiento vía presupuesto nacional y tenemos el financiamiento internacional. Entonces, en este modelo de ser aplicado, quedaría reflejado en forma transparente para el mundo y para la gestión del país toda esta información. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 4 criterios para asociar las acciones del cambio climático? Y esto es importante porque estos son parámetros mundiales que es lo que después va a poder compararse entre naciones. Entonces, uno de los criterios es que sean acciones explícitamente orientadas al cambio climático, que sean acciones asociadas a la mitigación del cambio climático sin importar que haya sido expresamente deliberada esa función, que sean acciones asociadas a la adaptación del cambio climático sin importar que haya sido explícitamente también deliberada esa función, y que sean acciones que produzcan ambos impactos a la vez, mitigación e adaptación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos proyectos generales, proyectos con mitigación, proyectos con adaptación y proyectos mixtos. Esto es el criterio de revelación para poder después comparar los efectos. O sea, piensen que esto va a ser comparable en 2030 cuando se establezca esa milestone, ese punto donde se va a poder decir, bueno, ¿fue efectivo, no fue efectivo? ¿Seguimos con esta modalidad o otra vez hay que cambiar la metodología porque se evoluciona, ¿no? El mundo evoluciona, por supuesto. También tiene un criterio de exclusión. Hay que dejar afuera las acciones que las externalidades puedan tener un efecto negativo mayor al que pueda tener la acción en sí misma. O sea, proyectos con externalidades negativas, por más que tengan aspectos de reducción o de mitigación, quedan afuera. Por ejemplo, las plantas nucleares quedan afuera de esto, las grandes represas hidroeléctricas, las fracturas hidráulicas, bueno, y otro tipo de tecnologías o de industria que produzca una externalidad en el ambiente no pueden contarse dentro de los proyectos de mitigación o adaptación a 2030. Muy bien. ¿Qué tipos de informes se generan a partir de este MRV? Se puede generar informes por sectores o subsectores, por fuente de origen, por tipo de receptor, por nombre de implementadores, por nombre de intermediarios, por ubicación geográfica, por nombre de entidad geográfica. Fíjense que esto en definitiva es una gran base de datos de la cual uno puede obtener reportes como le sea más útil para tomar decisiones. La base de datos permite obtener los reportes en realidad en el formato que el que decide necesita. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para que quede claro cuál es el avance que se logra con el Acuerdo de París, cuál es la evolución. Entonces, en el aspecto, bueno, evolución, y hay cosas que también todavía faltan en el Acuerdo de París, no todos son rosas, digamos, ¿no? Entonces,
entre los aspectos de los objetivos de gases de efecto invernadero unificados para establecer un presupuesto. En el Acuerdo de París, los gases de efecto invernadero no están unificados, y también hay otro tipo de objetivos. Recuerden cuando Luisa comentó que en el protocolo de Kioto, todo se medía en CO2 equivalente. Bueno, esto no está definido en el Acuerdo de París así. Luego, la cooperación en el protocolo de Kioto era a través de la implementación conjunta, de los mecanismos de desarrollo limpio y de otros. ¿Recuerdan los mecanismos típicos del protocolo de Kioto? ¿Sí? Bueno, había metodologías específicas y que contemplaban algunas naciones como las más desarrolladas y las naciones en vía de desarrollo que, por ejemplo, solamente estaban dentro de los mecanismos de desarrollo limpio. En el Acuerdo de París, la cooperación se hace en virtud del artículo 6, que puede incluir enfoques cooperativos, pero en realidad se hace para contribuir a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, el apoyo a un desarrollo sostenible, pero en realidad no hay mecanismos. Esto es estar de acuerdo en cómo mostrar lo que se va haciendo, pero cada país puede mostrar con las limitaciones de criterio que veíamos antes lo que les parezca, ¿sí? Y ahí tenemos un tema de apoyo, incluso a través de resultados de mitigación transferidos internacionalmente, que es la nueva terminología, que se llama ICMO, ¿sí? Con enfoques comerciales y no comerciales. Bien, después tenemos que hay en el protocolo de Kioto había logros vinculados al cumplimiento. En el Acuerdo de París, el logro no está explícitamente vinculado al cumplimiento, sino a la comprensión del progreso que se está logrando, ¿sí? O sea, en el Acuerdo de París lo importante es mostrar cómo se avanza con respecto a lo comprometido, con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero comprometida como país. En el protocolo de Kioto había un tipo de objetivo común de gases de efecto invernadero. Recuerdan, había objetivos anuales, también lo señaló bien Luisa, reducción de X% comprometido por países, en presupuestos de cálculo de metodologías que se usaban en forma común, cómo se definía en forma común los avances y la medición de esos avances. En este sentido, en el Acuerdo de París no hay nada establecido, pero recuerden que en los criterios había que ir por resultados. O sea, hay que mostrar cómo avanzamos con lo que comprometimos. Eso es lo que tiene que hacer cada país. Y lo que nos está ofreciendo Colombia es un modelo para justamente hacer esto. En el protocolo de Kioto había una base común para la mayoría de las partes y un periodo de compromiso. ¿Recuerdan que se partía desde cuándo había que medir y era hasta un momento determinado? Ahora, en el Acuerdo de París, cada país define la base y los periodos de implementación, y no hay plazos comunes, y eso todavía se está bajo negociación. Igual piensen que el compromiso es a 2030, pero no hay una base común de cómo medirlo. Y también en protocolo de Kioto se informan las transferencias de derechos de emisión, las unidades que representan reducciones de emisión, sobre una base de datos de contabilidad compilada. El sistema de seguimiento, este ICMO que mencionábamos antes, que se liga a las transferencias y a los resultados propiamente dichos, todavía esto se está por determinar. O sea, hay cuestiones
de convergencia en el Acuerdo de París que todavía están sujetas a más acuerdos, ¿no? A ver cómo realmente el mundo en forma global va a poder decir cuánto redujo en este periodo que se está considerando. En el protocolo de Kioto había cobertura obligatoria y controlada a través de reglas contables. Por ejemplo, las fuentes obligatorias de efecto de gases de efecto invernadero. Recuerdan que se hacían inventarios, los países del anexo A, que eran los países desarrollados, tenían que hacer un inventario, y de las distintas cuestiones, pero un inventario se partía de un inventario de gases de efecto invernadero. En el Acuerdo de París, la cobertura se determina a nivel nacional, con estímulo general para que los países desarrollados sean los que tomen la delantera, pero bueno, pero los países en vía de desarrollo tienen que proponer sus propios avances, ya no son distintos tipos de países. Todos, cada país, independientemente si previamente se consideró desarrollado o no, tiene que proponer cuáles son sus acciones. En el protocolo de Kioto, el sector agrícola ganadero estaba sujeto a reglas contables específicas, basadas en actividades, topes, niveles de referencia, etc. En el Acuerdo de París todavía no hay. Bueno, espero que les haya resultado interesante, así que estamos siempre a disposición para contestar preguntas, pero ahora le vamos a dar paso a la doctora Campo para que continúe con el tema. Muchas gracias. Gracias Luisa, gracias Graciela por la participación. Y bueno, lo que pensaba conversar en esta ocasión es sobre el término desertificación y su impacto en los informes contables financieros. El vocablo desertificación se suele relacionar con la formación de desiertos, utilizándose como sinónimo de desertización. Pero tengamos en cuenta que la desertificación no es un problema de los desiertos, es la consecuencia de la sobreexplotación que el ser humano hace de la tierra, provocando que justamente la tierra termina adquiriendo la condición de un desierto como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo, de la falta de agua. En cambio, la desertización es un fenómeno que se produce, pero que no participa, no hay intervención humana. El sistema contable tendría que captar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no solo debe considerar distintas operaciones, sino también hechos económicos, y debe interpretar la interacción entre el ente y el medio ambiente, captando y evidenciando en sus informes los efectos ambientales que tienen que ver con la gestión, no solo para conocer, sino también para controlar y poder llegar a reducir estas agresiones al medio ambiente. Para poder solucionar los problemas que surgen de la desertificación, será necesario que se produzcan importantes cambios en las distintas organizaciones dedicadas a la explotación agrícola-ganadera, asumiendo su propia responsabilidad social ambiental. Serán ellas quienes deben promover en un entorno jurídico, legislativo, social y económico sistemas de gestión ambiental como un factor de desarrollo estratégico y de competitividad en mercados que cada vez son más desarrollados, exigentes y preocupados por el entorno. Muchos países han basado una parte importante de su desarrollo en una floreciente actividad agropecuaria, con niveles significativos de producción y saldos exportables, y la Argentina justamente está dentro de esos países. Sin embargo, los suelos que constituyen la base principal de ese capital natural, se han deteriorado de manera sustancial. Este proceso es generalizado, aunque en zonas áridas y semiáridas adquiere una mayor importancia. Si bien el proceso de erosión es muy antiguo, los actuales métodos de uso intensivo de la tierra lo han afectado aún más. ¿Por qué? Porque la erosión actúa
existente actúa junto con la mano del hombre, que debido a inadecuadas, en muchos casos inadecuadas formas de manejo, en definitiva, le está quitando esa aptitud de producir al suelo. A estas causas de deterioro se unen causas naturales generadas por procesos de evolución de los ecosistemas, provocando niveles críticos que afectan actividades productivas y, por supuesto, el hábitat humano. La problemática de la degradación del suelo agrícola ganadero a partir del manejo inadecuado del recurso tierra nos hace pensar justamente que ese recurso es un bien sujeto a agotamiento, o sea que su tratamiento contable tiene que ser esa tierra considerada como un bien amortizable. Debemos tener en cuenta que los bienes destinados a ser utilizados económicamente pueden ser clasificados según su movilidad como inmuebles y muebles, y que además algunos pueden no estar sujetos a depreciación. ¿Por qué? Porque no hay agotamiento. Pensemos en un terreno ubicado en la ciudad. Pero otros sí, como las maquinarias o rodados, y también otros bienes que entran en la categoría de bienes sujetos a agotamiento, como podrán ser las minas, los bosques y las canteras. La depreciación de este tipo de bienes puede conceptualizarse como la pérdida de valor que experimentan ciertos elementos, si hablamos del título que le da las normas internacionales de información financiera, al rubro propiedades, plantas y equipos, bienes de uso para las normas locales. ¿Por qué? Porque debido a la acción del tiempo, el uso, la obsolescencia o la influencia de impactos ambientales, donde la pérdida no puede ser reintegrada por su mantenimiento, habrá que buscar una expresión contable que justamente esté reconociendo esta desvalorización que pueden sufrir algunos de estos bienes. ¿Cuál es el objetivo del reconocimiento de esa depreciación? El objetivo es garantizar la integridad del patrimonio del ente y prorratear o distribuir equitativamente el valor de los bienes desde el punto de vista de los costos de operación de ese ente. Entre las principales causas de la pérdida de fertilidad se encuentra el deterioro de los suelos. Y bueno, entendemos que el factor producción tierra afectada al uso agropecuario está disminuyendo sus condiciones productivas anteriores como consecuencia justamente de la utilización en la actividad agropecuaria que en muchos casos puede ser sobreexplotado, y entonces ese elemento del activo tendrá que ser considerado como un activo justamente sujeto a depreciación, deduciendo de su medición la estimación del valor del deterioro e imputando el mismo como un costo atribuible a la producción agropecuaria en el periodo contable que corresponda. La NIC 41 también excluye de su alcance al suelo y no establece principios nuevos para los terrenos relacionados con la actividad agrícola. Por ello, el ente deberá aplicar la norma internacional 16 de propiedades, plantas y equipos, o la NIC 40, propiedades de inversión, dependiendo en cada circunstancia de cuál sea el activo que está sufriendo esa desvalorización sistemática, ubicar la norma correspondiente. Si nos remitimos a la NIC 16, exige que los terrenos sean medidos o bien a su costo, menos pérdidas por deterioro del valor acumuladas, o bien por su importe revaluado. Por otra parte, la NIC 40 exige que los terrenos que sean propiedades de inversión sean medidos a su valor razonable o al costo deducida las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. El concepto de valor que menciona la NIC 16 y que profundiza la NIC 36 se corresponde con la desvalorización de activos por causas no ordinarias, resultando este término una traducción más adecuada desde el punto de vista teórico. Es decir, que el deterioro hace referencia a hechos asistemáticos que no obligan a una cuota de amortización sistemática a lo largo de la vida útil de un bien. La medición primaria de cualquier activo no puede exceder su valor recuperable, pues de ser así estaría sobrevaluado por encima de su valor económico, para lo cual cualquier hecho que haya originado una disminución de su valor en libros por debajo del valor recuperable tendrá que ser reconocido como una pérdida por desvalorización de activos en esos estados financieros. Para el caso de la degradación del suelo sería aplicable la NIC 36, desvalorización, deterioro del valor de los activos,
Y esta norma es aplicable cuando el valor en libros de un activo está por debajo de su valor recuperable, pues los mismos deben reflejar la realidad económica y su medición aproximarse a la realidad. Nos surgen distintos interrogantes. ¿La expresión contable amortización es aplicable a la tierra agrícola ganadera? Considerando el punto de vista agronómico, se dice no sería factible su depreciación, su amortización, dado que la tierra presenta un considerable grado de heterogeneidad en sus componentes, como así también en la interacción de estos. Asimismo, es complejo separar sus factores recuperables y aquellos que no lo son. La degradación de la tierra solo puede medirse indirectamente y no puede ser imputada solamente a la acción del hombre. Las externalidades pueden afectar las características productivas de la tierra, que podrían generar incertidumbre en la vida útil del suelo, impidiendo el cálculo de una cuota de amortización. Sin embargo, considerando el aspecto contable, el criterio cambiaría según se considera la tierra afectada a actividades agrícolas ganaderas con una vida útil ilimitada, y por lo tanto no debería ser computada la depreciación, y la pérdida de valor por su degradación debería registrarse contablemente. Sin embargo, la tierra debe ser considerada como un activo factible de depreciarse, para lo cual deben tenerse en cuenta los deterioros. Se trata de un bien que integra el rubro propiedades, plantas y equipo, por lo tanto debería medirse a su costo menos una cuota anual de depreciación por su deterioro, que debería ser de corresponder, porque quizás pudiera ser en algún momento reconocido como un resultado que no se dio en el pasado y se espera que no se repita tampoco en el futuro, un resultado de tipo extraordinario. Lo que pasa que desde el punto de vista de las normas internacionales, esos resultados extraordinarios no se los expone ni en nota ni en ningún estado de resultados integral. Bueno, ese resultado tendría que estar considerado y expuesto dentro de las pérdidas por desvalorización no sistemáticas, por deterioro, o bien se tendría que considerar el valor revaluado de esa tierra. Entonces, cuando una explotación agropecuaria disminuye las condiciones productivas de la tierra de manera sostenida, se tendrán que incluir en el costo de producción la correspondiente depreciación. Consideramos que no actuar de esta manera y pensar que el recurso tierra permanece indestructible es apartarse de la realidad económica, donde no se está reflejando el verdadero valor del recurso en el patrimonio. La tierra debe ser considerada como un recurso no renovable, cuyo deterioro es producido generalmente por la acción del hombre. Nos lleva entonces esto a preguntarnos, ¿no podremos revaluar a la tierra reconociendo los aumentos en el valor razonable que está en suba? Y entonces obviar el cálculo de la depreciación, entendemos que debería ser identificada la desvalorización sistemática de todo otro resultado positivo que podría existir producto de esa revaluación, siempre teniendo presente el valor recuperable del mencionado activo. En caso de incurrir en gastos de recuperación de los terrenos, nos preguntamos, ¿nos encontramos frente a una necesidad de aplicar similar tratamiento contable que el empleado para las reparaciones? Cuando estamos realizando tareas para mantener la tierra fértil, ¿el tratamiento contable sería similar a los costos de mantenimiento? En estos casos entendemos que no se presenta ninguna diferencia en relación con el tratamiento contable de este activo con respecto al resto de los activos que se exponen dentro del rubro bienes de uso o dentro del rubro propiedades, plantas y equipos para las normas internacionales. Y las erogaciones posteriores al momento de la incorporación del activo tendrán que ser tipificadas como mejoras, formando parte del costo del bien, como un mayor costo del bien, o un costo de mantenimiento, es decir, mayor costo de producción, si está afectado el activo justamente a actividades de producción, o gasto de acuerdo justamente con las condiciones del activo en cuestión. Por lo tanto, queríamos resaltar que una cuestión como la desertificación que comentábamos recién, sobre la que hablábamos recién,
tiene impactos sobre los activos sujetos a agotamiento, y hay normas contables ya y desde hace mucho tiempo para reconocer esos impactos. Habrá que reconocer la depreciación, no considerar a la tierra como un bien que tiene una vida útil indefinida, y habrá que, de corresponder, considerar la depreciación que se ha generado sobre ese elemento, sobre ese activo, y en caso de aplicar un valor corriente, habrá que reconocer la revalorización del bien luego de haber practicado el cómputo de la depreciación de corresponder, habrá que reconocer la revalorización que se pudo haber producido en ese activo de acuerdo a lo que indiquen en cada momento las normas contables. Bueno, esta era la intervención que quería tener con ustedes, y pasamos a escuchar la charla de Paula Donofrio, y con eso completaríamos algunos de los docentes que estamos a cargo de cursos en esta asignatura Contabilidad Socioambiental, asignatura desde el cambio del plan de estudios el año pasado, asignatura que es obligatoria en la currícula de la carrera, en la carrera de contador público. Gracias. Bueno, buenos días. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Gracias por el espacio. En mi caso, a ver, voy a hablar brevemente sobre cuál es el impacto del cambio climático en la gobernanza de las organizaciones, cómo han cada una intentado asumir, o qué se espera, en el caso de que aún no lo hayan hecho, los efectos del cambio climático. Podemos ver que hay distintos impactos, ¿no? Es decir, hemos escuchado las disertaciones de las profesoras anteriores y vemos que hay distintos tipos de impactos que pueden ser en los activos que las empresas producen, en su cadena de suministro y valor, es decir, cómo afecta también a la cadena de valor de las organizaciones, este cambio climático, ya sea por los bienes que están sujetos a producción, por la logística de esos bienes, por las materias primas que se utilizan, o bien cómo el cambio climático puede generar nuevos riesgos en la actividad. Y por supuesto, como bien hacía relación recién la profesora Ana María Campo, el tema del deterioro o la pérdida del valor de los activos que se puede dar como consecuencia del cambio climático. Esto, por supuesto que, además del impacto operativo, se proyecta también en aspectos de tipo económico, ¿sí? Sí, esos impactos se trasladan a los presupuestos económicos y que se producen no solamente por el efecto del clima, sino, por ejemplo, por ciertos cambios al trabajar con distintos tipos de tecnologías, con tecnologías más limpias, por trabajar con energías renovables frente a energías de combustible fósil, que traen aparejados consecuencias económicas en las organizaciones. Del mismo modo, esto hace que exista una demanda de mayor información por parte de los grupos de interés. Esto es muy importante porque justamente son los usuarios de la información los que de alguna manera inciden en que las organizaciones presenten cada vez mejores prácticas y también rindan cuentas sobre esas mejores prácticas. Esta información que tenemos acá tiene aspectos financieros que han sido mencionados en las exposiciones anteriores, y también aspectos no financieros. Tenemos aquí una evolución, ¿sí? Desde los primeros momentos donde se comenzó a trabajar los aspectos ambientales, donde se empezó a hacer énfasis en el aspecto ambiental,
Hay algunos hitos que son, por supuesto, mucho más conocidos que otros, como el año 92, la Cumbre de la Tierra, vemos allí justamente en el 97 el Protocolo de Kioto, y comenzamos a ver, sí, bueno, el Acuerdo de París, que fue mencionado por la doctora Scavone en el 2015, pero también comenzamos a ver que aparecen otros estándares de iniciativas que no tienen que aplican los aspectos ambientales relacionándolos con el mercado de capitales, con los inversores y con la banca financiera, ¿sí? El interés pasa a mejores prácticas, mejor financiación y también una atención distinta por parte de los inversores, por aquellas organizaciones que actúan de manera amigable con el ambiente. Como que empieza a ver un cambio de paradigma, ¿sí? Ya no estamos hablando solamente de buenas prácticas y de exposición general de esas buenas prácticas, sino que comienza a trabajarse desde una manera mucho más central. El foco ya comienza a ser como otro aspecto del negocio, ¿sí? No solamente tener buenas prácticas por el hecho de ser responsables en el manejo del ambiente, sino que al incorporarse conceptos de mercados de capitales, de banca de inversiones, empezamos a ver también que actuar de manera responsable con el ambiente puede ser un buen negocio. ¿Qué se espera de las organizaciones? Bueno, se espera que las organizaciones tengan en agenda el aspecto ambiental, ¿sí? Y para esto es sumamente necesario que cuando se establecen análisis de riesgo, cuando se trabaja con análisis integrados de riesgo, el riesgo que sujeta por aspectos negativos y oportunidades del cambio climático sea considerado también dentro de las estrategias organizacionales. A partir de este análisis de riesgo general y de esta inclusión, es necesario elaborar indicadores para poder hacer el seguimiento de los mismos y luego elaborar informes. Informes que, como decíamos, van a tener implicancias en los estados financieros de las organizaciones y también información de tipo no financiero, de manera tal que podamos alinear estas revelaciones a las expectativas de los distintos grupos de interés. Hacíamos referencia a los impactos en los estados financieros. Bueno, fueron mencionados en la disertación anterior, pero evidentemente uno de los aspectos centrales tienen que ver, por un lado, el manejo del riesgo y la incertidumbre, y por el otro, el deterioro de los bienes. Ambos son sumamente importantes porque pueden afectar aún el concepto de empresa en funcionamiento. Y esto debe ser, de alguna manera, trasladado y respondido a través de los estados financieros. Las organizaciones tienen que garantizar que son empresas que están en funcionamiento y que van a seguir haciéndolo. Y para eso han previsto las situaciones de riesgo y las oportunidades que pueden ser consecuencia del cambio climático, y también están preparados, ¿sí?, para responder a las pérdidas del valor de los activos o los efectos sobre las vidas útiles de los activos que pueda tener el consecuente impacto del clima sobre los mismos. Con respecto a los enfoques de los inversores, me pareció interesante traer aquí los principios para la inversión responsable. En general, cuando nosotros hablamos de empresas que presentan información sobre las características ambientales e inversores interesados en estas empresas, lo hacemos más que nada desde un lugar, si se quiere, altruista del inversor, ¿sí?, considerando que es una oportunidad trabajar sobre, o invertir, mejor dicho, sobre aquellas empresas que tienen una visión responsable porque son empresas efectivamente sostenibles. Sin embargo, los principios de la inversión responsable definen si
la necesidad de, por supuesto, considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza, pero desde una perspectiva distinta, no desde una perspectiva altruista, sino desde la perspectiva, que para mí es un enfoque novedoso, que si no consideramos estos riesgos, no estamos teniendo en cuenta la real dimensión de la inversión que vamos a hacer. Es decir, la inversión responsable puede ser, en estos términos, adoptada incluso por aquellos inversores que solamente tienen como objetivo el buscar utilidades financieras, no inversores altruistas. Los inversores que solo esperan obtener utilidades financieras también deben tener este enfoque basado en la consideración de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, porque todos ellos van a tener altísimo impacto en el valor de la empresa a la cual estamos invirtiendo. Justamente por esto que hacíamos referencia, incluso hasta poner en peligro el funcionamiento de una empresa en marcha. Este abordaje sí hace referencia a estos factores y en este caso nos vamos a centrar específicamente en el tema ambiental y fíjense cómo el cambio climático, las inversiones de gases de efecto invernadero y también el manejo sustentable de los recursos son puntos centrales, ¿sí? A considerar. Me parece que es un enfoque tal vez distinto, tal vez más cercano a la realidad del negocio y que debemos aceptar que los temas relacionados con el ambiente forman parte también del negocio. Otras iniciativas también alineadas en esta línea, vemos aquí, por ejemplo, cómo actores del sector financiero se comprometen a actuar en aquellas empresas que tienen alineados sus objetivos con el Acuerdo de París. No estamos hablando de pocos inversores, fíjense, 370 inversionistas, ¿sí?, que representan 35 trillones de activos. ¿Qué sucede en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos una información para aquellas empresas que actúan en el mercado de valores, que es una resolución de Comisión Nacional de Valores, la 797. Y tenemos vigente también, dentro del prospecto que deben presentar las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y que quieren emitir obligaciones negociables, que se pide específicamente información de tipo ambiental y valoración de los riesgos ambientales. Con respecto a esta normativa, la 797, en las funciones del directorio hace especial énfasis a que los mismos deben considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza, y también cuando se efectúan los análisis de riesgos apoyados por la alta gerencia, justamente debe, específicamente dice, incluir aspectos ambientales para evaluar los riesgos a corto y largo plazo dentro de las organizaciones. Evidentemente, como vemos, estos factores están alineados, ¿sí?, a las empresas que justamente tienen capital abierto y que están destinadas a atraer la inversión. También tenemos iniciativas voluntarias como el Global Reporting, que más allá de lo que presenta como indicadores de desempeño en materia ambiental, dentro del core del negocio, dentro de los aspectos centrales de desempeño, hace referencia a comités específicos de gobernanza, comités de dirección, que tengan presencia concreta en decisiones de gobernanza, decisiones económicas y decisiones ambientales. También hace referencia específicamente a cómo los distintos grupos de interés, ¿sí?, se hacen eco de estos aspectos económicos, sociales, ambientales y de gobernanza. Pero nosotros acá estamos haciendo foco en lo ambiental, es decir, cómo involucramos
a todos los interesados en estos aspectos y cómo hacemos el ejercicio de la gestión de riesgo de manera transparente para no dejar de lado ninguno de estos elementos dentro de lo que realmente representa el valor de las organizaciones. Bueno, les agradezco mucho. Acá tenemos alguna bibliografía utilizada, mi correo electrónico por cualquier duda o consulta. El enfoque que pretendíamos darle a esta presentación era justamente cómo tener de algún modo la posibilidad de considerar el efecto en el valor de las empresas cuando están sujetas a los riesgos de cambio climático. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizada nuestra intervención, ¿no es cierto, profesoras amigas? De alguna manera, estas charlas, históricamente, desde que la facultad organizó este congreso de CON, las hacíamos en el aula. Hoy las aulas están en cada una de nuestras casas, así que no quisimos dejar pasar por alto este año 2020 y también acercarnos a todos ustedes, nuestros alumnos de la asignatura Contabilidad Social y Ambiental, y profesionales que estén interesados en estos temas ambientales, que son temas que están presentes desde hace unos años, pero que tenemos que lograr que de alguna manera representen cuestiones que interesen a la profesión hacia adelante. Gracias, Luisa, gracias, Graciela, gracias, Paula, y bueno, hasta pronto. No sé si quieren hacer algún comentario. Muchas gracias a todas. Gracias. Luisa tiene el micrófono cerrado. Bueno. Bueno. Lo damos por terminado entonces. Bueno, bien, muchísimas muchas gracias. Adiós. Adiós.